Bien, en este video vamos a comentar algo que ya hemos visto de manera sucesiva en diversas ocasiones y que nos lo han comentado a lo largo de la enseñanza cuando hablamos de matemáticas desde primaria, secundaria, la prepa. Vamos a tocar este tema para reafirmar conceptos cuando hablamos acerca de los ejes cartesianos X, Y y Z. Y cómo podríamos interpretar el manejo de esta información, cómo lo podríamos asociar con algo plausible. Iniciaremos por analizar el movimiento en un solo eje, en el eje de las X. Para eso pues vamos a ayudarnos de los marcadores que vemos ahí en el filo del pizarrón. El eje X está representado por esta línea. El equivalente sería este filo del soporte para el pintarrón, para lo que son los marcadores, donde se puede mover ese marcador exclusivamente en ese movimiento lineal sobre la canal. Sería un movimiento solo exclusivamente en X hacia el sentido positivo o hacia el sentido negativo. Suponiendo que tuviéramos una interacción de este marcador con otro que esté en esa misma zona, pues tendríamos la consideración de que si en un momento dado, imaginándonos de que este marcador pudiera emitir un sonido como hablándole al otro marcador, pues el sonido iría en ese eje y sería escuchado por el otro marcador y podrían interactuar. Ese es el punto inicial de partida, teniendo en cuenta un solo eje, el de las X. ¿Qué pasa si entrara en operación un sistema de dos coordenadas, de dos ejes, de dos dimensiones? Ese sistema de dos ejes o dos coordenadas estaría representado por este borrador. Este borrador que podría estar moviéndose en el eje de las Y, pero también en el eje de las X, teniendo como zona de trabajo precisamente el plano del pintarrón, pudiendo moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, inclusive pues podría girar en esa zona. Pero ¿qué pasa si en un momento dado, si este objeto pudiera emitir un sonido y digamos que saludara a los marcadores que están abajo? Pues va a ocurrir de que estos marcadores podrían voltear a escuchar, a buscar el sonido hacia X positivas o hacia X negativas, pero no hacia Y, porque Y para ellos no existe. Sí existe para lo que es el borrador, digamos, porque él vive en la combinación del eje de las X con el eje de las Y. Pero para los marcadores solo existe el eje de las X. Entonces, el supuesto sonido emitido por el borrador, saludándolos, lo escucharían, pero no lo verían de dónde viene dicho sonido, pensando ahí en dos dimensiones. ¿Qué ocurrirá entonces si nosotros agregamos la tercera dimensión? La tercera dimensión pues es el tener el eje de las X, que sería hacia el frente. Entonces tenemos X, Y, y hacia el frente sería el eje de las Z, el tercer eje, que sería en el eje que estamos nosotros observando, los tres ejes o lo que serían las tres dimensiones. Entonces, eventualmente, si nosotros quisiéramos hacer la misma situación que veíamos hace un instante, si los marcadores se saludan entre ellos, pues se pueden observar. Pero si el borrador no saluda, pues ellos no tendrían el conocimiento de esa segunda dimensión, porque solo tienen una dimensión, el eje de las X. Lo que pasa si nosotros saludamos al borrador, ¿qué ocurre? Puede que le llegue el sonido, pero no nos vería, porque para
ese borrador solamente existiría el eje de las X, el eje de las Y, y no encontraría de dónde viene el sonido, que viene de el tercer eje, la tercera dimensión. Que esa sería la manera de poder interpretar físicamente esas dimensiones. Y así sucesivamente, pues se interpreta que pudiera existir, en el caso hacia arriba de una posición extra o una dimensión extra, el que eventualmente hablemos de que existen más dimensiones. Pero en este caso, lo que es la materia, la física, tenemos estos tres casos de X, Y y Z que podemos corroborar como las tres dimensiones. Una cuarta dimensión, pues ya no sería posible establecerla de manera física porque se saldría de nuestros tres ejes que tenemos conocidos, X, Y, Z. La teoría nos dice que puede haber una cuarta dimensión o más, pero pasaría lo mismo que con el caso de cuando le hablemos al borrador o que el borrador le abra los marcadores, que si alguien nos habla de una dimensión extra, en el supuesto de que existiera, pues no la podríamos ver porque estaría fuera de nuestros límites de dimensión, fuera de nuestros alcances dimensionales X, Y y Z, que eventualmente pues es lo que podríamos manifestar como lo que vemos en un video, por ejemplo, de píxeles, que es una representación de imágenes que son grabadas en un sistema de memoria. Pues ahí podríamos eventualmente hablar de un caso que podría interpretarse como una dimensión adicional. Bien, hasta aquí quedaríamos con este resumen de matemáticas de los ejes cartesianos X, Y y Z y cómo los podríamos interpretar, cómo los podríamos recordar su funcionamiento y pues poder interpretar mejor lo que son los ejercicios de cálculo en matemáticas.